Muy bien, entonces, como todas las clases, voy a empezar definiendo la destreza que nos compete trabajar el día de hoy. Y nuestra destreza es la siguiente. Vamos a resumir la revolución, la influencia y el impacto de la revolución bolchevique dentro del proceso de la Primera Guerra Mundial en la economía y la sociedad latinoamericana. Tenemos acá, por favor, lo que son los subtemas a trabajar: Conferencia de Paz, Sociedad de Naciones, Revolución Rusa, y también vamos a hablar acerca del crecimiento mundial del socialismo. Tengo alguien que está con el micrófono abierto. Andrés, necesito que por favor tengas un poquito más de cautela y me ayudes silenciando porque se me filtra toda la bulla. Entonces, mire, vamos a empezar. Y así nosotros podemos decir que Alemania, después de que se termina la Primera Guerra Mundial, pide el armisticio. ¿Qué quiere decir el armisticio? Pide a los países que han vencido la guerra que por favor bajen las armas, que no se levanten en contra de los países vencidos, en este caso de Alemania. Y poco a poco, los otros imperios que habían sido parte de las potencias centrales, aliados de Alemania, hicieron lo mismo. Y estos acuerdos empezaron a firmarse para lograr la paz, y en estos acuerdos de paz se discute en la Conferencia de París, es decir, los países vencedores con los países vencidos y otros países que decidieron también integrarse, se reúnen en París para tomar decisiones sumamente importantes de lo que debía suceder después de la guerra. Ayúdeme leyendo, Dylan, por favor, el recuadro verde. ¿Qué nos dice? En esta conferencia participaron 32 países, pero la decisión las tomarán Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia, donde Alemania fue obligada a ceder territorios a sus vecinos. Muchas gracias, Dylan. Mire, en esta conferencia que se reúnen en París, participan 32 países. Pero ¿qué es lo que sucede? Las decisiones de lo que sucedería después de la guerra únicamente la tomarían los países vencedores. En este caso, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. Y se preguntarán, ¿qué hace Italia aquí? Si Italia era un aliado de Alemania y de Austria-Hungría. En todo el proceso de guerra y en los 4 años de conflicto armado que se fue dando, Italia se desvincula del grupo de Alemania y pasa al bando de los aliados. De esta forma, Italia también era considerado como uno de los países vencedores. ¿Y qué es lo que sucede? Al tener que tomar las decisiones, los países ganadores obligan a Alemania a ceder parte de sus territorios, es decir, a los vecinos, países vecinos que se habían perjudicado por la guerra, Alemania, como una indemnización, tenía que ceder parte de su territorio. No solamente tuvo que entregar territorio, sino también tuvo que pagar enormes sumas de dinero por contexto de la reparación de guerra a los vencedores. Es decir, Alemania por todo lado salía perdiendo. Tuvo primero que entregarse parte de su territorio, después tuvo también que indemnizar económicamente a los países vencedores, y no solamente eso, sino que le obligaron también a reducir su ejército. ¿Por qué necesitaban reducir el ejército? Necesitaban reducir el ejército para ellos poder asegurarse de que Alemania no iba a generar uno de los conflictos como los que ya habían tenido que pasar. Mientras menos ejército tenía, menos posibilidades tenía de nuevamente levantarse en armas en contra de cualquier otra nación. Entonces, mire, y sobre todo las potencias vencedoras, las potencias aliadas, se repartieron las colonias que Alemania tenía. Entonces, mire, en breve contexto podríamos decir que cuando finaliza la guerra, Alemania tuvo que entregar territorio, tuvo que pagar enormes indemnizaciones,
tuvo que reducir su ejército y perdió las colonias porque sus colonias que antes tenía fueron prácticamente tomadas por los países vencedores, en este caso Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. Por todo lado que usted quiera, Alemania salió perdiendo por cualquier punto de vista que nosotros le veamos. Y es así como vamos a continuar. Ayúdame leyendo, por favor, ¿dónde está Andrés? Andrés, ayúdame leyendo qué nos dice la partecita del círculo. Mediante el Tratado de Versalles, Austria-Hungría fue separada en dos pequeñas repúblicas. El imperio fue disuelto, una parte se anexó a Italia y el resto dio nacimiento a Yugoslavia. Yugoslavia, exacto. Mire, ¿qué es lo que sucede? Cuando se firma este Tratado de Versalles, que era un tratado donde se iban a dar lineamientos de qué iba a pasar después de la guerra, prácticamente Austria-Hungría fue separada en dos repúblicas y este imperio fue disuelto. Austria-Hungría desaparece del mapa como un gran imperio. Mire, aquí podemos ver dos pequeños territorios. Aquí por un lado tenemos Austria y por otro lado tenemos Hungría. Ya no era ese extensísimo territorio que teníamos antes. ¿Y qué es lo que sucede? Se les separa a estos dos y prácticamente una parte de territorio se anexa a Italia. Italia se coge esta parte de territorio que antes pertenecía a Austria-Hungría y aparecen nuevos países en el mapa. Aparecen los nuevos estados como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Imagínense, antes todo esto era Austria-Hungría, pero ahora ¿qué había sucedido? Le dieron dos pedacitos pequeños y ya no siguieron siendo como un gran imperio, se separaron y dieron nacimiento a nuevos estados. Acá también podemos ver nosotros en este mapa las zonas bajo el control de la Sociedad de Naciones. Ya vamos a ver qué era la Sociedad de Naciones. Y acá tenemos una partecita de lo que era parte de la Sociedad de Naciones. Tenemos también la parte rayada que era la zona desmilitarizada. Esta parte rayada estaba totalmente desmilitarizada. ¿Por qué? Porque no querían que Alemania tome posesión de otros territorios. Recuerde que en la Primera Guerra Mundial Alemania va a invadir Francia y llega prácticamente a París y toma posesión de este territorio. Entonces, desmilitarizaron esta zona para que Alemania no pueda nuevamente atacar a otros países. Las zonas de guerras, mire, acá tenemos nosotros, aquí en Polonia, había una zona de guerra todavía, y las zonas de disputa son todas estas partecitas de flechas rojas que nosotros tenemos. Estaban disputándose esta parte del territorio, por acá también, en Yugoslavia también. Entonces, mire prácticamente cómo el mapa de Europa, después de la Primera Guerra Mundial, se modifica y aparecen nuevos estados. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Perfecto. Kevin Díaz, ayúdame leyendo, por favor. ¿Qué nos dice? Que también fueron... Ah, no, sí. No Sí, tenemos. Estados Unidos que también... Hizo aportes en la guerra, pidió a Francia y Gran Bretaña el pago de una deuda muy alta que posteriormente fue rebajada. Perfecto, mire, Estados Unidos también fue participante del Tratado de Versalles y aquí Estados Unidos fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque reclamó en este tratado que como él también había aportado económicamente en la guerra, en una guerra que no era suya, sino más bien apoyando a Francia y Gran Bretaña, le dijo, yo he aportado dinero, así que por favor Francia y Gran Bretaña necesito que ustedes me paguen esa deuda que tienen conmigo. Pero esta deuda era extremadamente alta. Sabemos que cuando hay una guerra, la economía prácticamente es dirigida para todos los implementos bélicos, para poder mantener bien a los soldados, para poder
tener medicina, entre otras cosas. Entonces, mire, Estados Unidos estaba reclamando el gasto que él había hecho por apoyar a Francia y Gran Bretaña, pero era una deuda extremadamente alta. Por lo tanto, ¿qué hace? Gran Bretaña y Francia le piden a Estados Unidos que les rebaje este monto. Y Estados Unidos dice, bueno, les voy a rebajar un poco, pero tienen que cancelar. Y así, posteriormente, Estados Unidos, mire cómo sí se benefició de la guerra y pudo recuperar la economía que había invertido. Todos los gastos que él hizo los pudo recuperar. Ayúdeme, por favor, leyendo. ¿Estás por ahí, Sebastián Carrasco? Ayúdame leyendo. ¿Qué nos dice el recuadro amarillo? Ya. La Sociedad de Naciones nace con la idea del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en el año de 1919. Perfecto, muchísimas gracias, Sebastián. Mire, ¿qué sucede con la Sociedad de Naciones? La Sociedad de Naciones era una organización que nace con la idea del presidente de Estados Unidos de ese entonces. ¿Quién fue el presidente? Fue Woodrow Wilson. En el año de 1919, él propone que se cree esta Sociedad de Naciones que serviría para garantizar la seguridad de todos los Estados miembros y sobre todo que esta organización, que esta Sociedad de Naciones sea el mediador en el caso de que se llegue a dar un conflicto internacional, que ya no sería necesario que se vayan a la guerra, sino que podían sentarse a dialogar y a conversar y así ahorrarse muertes, desastres, crisis y entre otras cosas. Entonces, nace con la idea del presidente Wilson, pero la sede de esta Sociedad de Naciones se crea en Ginebra, en Suiza. Y obviamente sabemos que Estados Unidos, al ser la sede en Ginebra, no podía mantener prácticamente el control de esta sociedad. Por lo tanto, en un inicio estuvo conformada por 45 países, pero tuvo que afrontar muchísimas dificultades, desacuerdos de los países miembros. Estados Unidos creó la idea, pero no pudo hacerse cargo directamente de esta organización. Por lo tanto, finalmente la sociedad o la Liga de las Naciones no funcionó y llegó a desintegrarse, pero fue una de las ideas más importantes y relevantes porque con esto posiblemente podrían ser los mediadores y no llevar a otra guerra de tal magnitud como la que se vivió en el proceso entre 1914 y 1918 de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, vamos a hablar ahora sí de la Revolución Rusa. Vamos a ayúdenme leyendo, por favor, está por ahí Darwin Kulki, ayúdenme leyendo. ¿Qué nos dice la partecita amarilla? Listen, disculpe, ¿puede volver a la anterior diapositiva un momento, por favor? Claro. ¿Estamos? Sí, perfecto. Listo. Ayúdame, Darwin, por favor. ¿Estás por ahí, Darwin? En 1914, Rusia era un imperio. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sigue, eso está bien. En 1914, Rusia era un imperio inmenso de 170 millones de habitantes. El gobierno estaba a cargo de Zar Nicolás. como un monarca, Zar Nicolás II como un monarca absoluto. La participación de Rusia en la guerra trajo hambre y descontento social. Perfecto, mire, esto quiero que me pongan mucha atención porque es de gran relevancia y de mucha importancia que ustedes puedan comprender este proceso. Mire, ¿qué pasa en 1914? Empieza la Primera Guerra Mundial y para ese tiempo Rusia era un imperio inmenso, enorme, no solamente en territorio, sino también en el contingente de habitantes. Había 170 millones de habitantes, para ese tiempo bastante población. Y el gobierno estaba a cargo de Zar
zar Nicolás II. ¿Quién era zar Nicolás? Zar Nicolás era en ese tiempo el monarca absoluto, la persona que tenía todo el poder de Rusia en sus manos. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí zar Nicolás permite que Rusia participe en la guerra y esta guerra sabemos que trajo hambre y descontento social. ¿Por qué? Porque cuando se da el proceso de guerra les había dicho que la economía ya no está destinada para los gastos públicos, ya no está destinada para satisfacer las necesidades del pueblo, sino que está destinado para comprar armamentos, medicina, aviones, barcos y entre otras cosas. Entonces, mire, esto generó hambre, generó un descontento social. La gente empezó a vivir en extrema pobreza. La gente se cansó de esto y empezaron a levantarse en huelgas, en manifestaciones, y todo esto tuvo repercusión en todo el país. Y para el año de 1917 se da una gran sublevación contra el zar. ¿Y qué pasa con el zar? El zar dice, yo ya no puedo seguir gobernando este país porque la gente está levantándose en contra mío. Mi economía está decayendo. Mejor me voy del poder. Y logran sacar a zar Nicolás II del poder. Y sabemos que cuando sale un gobernante, tiene que asumir otro gobernante el poder. Pero acá se dio un gobierno provisional, era un gobierno de una persona que iba a dirigir el país hasta que llegue otra persona definitiva. Y este gobierno provisional queda a manos de Kerensky. ¿Qué pasó con Kerensky? Kerensky llega con toda la buena voluntad de poder gobernar provisionalmente al país. Pero ¿qué hizo Kerensky? Dijo, yo voy a mantener a Rusia en la guerra, que siga nomás participando. No hay ningún inconveniente. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí prácticamente mantuvo a Rusia al lado de los aliados y esto agravó la situación. Alex, querías preguntar algo. Veo que estás con la manito levantada. Alex Chipantashi. ¿Quieres preguntar? No, dice. No, se levantó por equivocación, no hay ningún problema. Listo. Entonces, mire, prácticamente Kerensky no trajo ninguna solución al país. Lo único que hizo es cambiar de gobierno. De zar Nicolás a Kerensky, pero las condiciones fueron las mismas porque mantuvo al país en una guerra que prácticamente no era una guerra de ellos, no era una guerra empezada por ellos, simplemente era en apoyo al resto de países que habían sido parte de la Triple Entente o la Triple Inteligencia. Y mire, prácticamente nosotros podemos ver cómo empezaron las agitaciones a agudizarse cada vez más. Los levantamientos eran más grandes y empezaron las sublevaciones no solamente de la gente del pueblo, sino también de los soldados. Los soldados decían, pero ¿por qué nosotros tenemos que ir a pelear una guerra que no es nuestra? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a morirnos en una guerra que no es por defender nuestro territorio directamente, sino es solamente en apoyo de los demás? Y es aquí cuando los soldados se negaron ya definitivamente a ir a la guerra y los obreros empezaron a formar grupos para los levantamientos y a estos grupos se les denomina los soviets. Esta partecita quiero que me entienda para que no se vaya a confundir porque son palabras que nosotros no manejamos, ¿no es cierto? Los soviets eran asambleas populares que servían para organizar la lucha. Es decir, eran personas del pueblo, obreros, trabajadores que estaban viviendo un proceso miserable de vida, que se unieron para poder levantar sus voces de protesta. Y aquí aparece el partido bolchevique. Este partido bolchevique estuvo liderado por Lenin y por Trotsky. Y la consigna de este partido bolchevique era paz, tierra y pan. ¿Por qué paz? Porque reclamaban la paz inmediata. Ellos pedían que Rusia salga de la guerra y se ocupe primero de los problemas internos. ¿Por qué tierra?
porque ellos querían que la tierra que les había sido arrebatada a los campesinos sea devuelta para que ellos puedan seguir produciendo. ¿Y por qué pan? Porque la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces ellos tenían este lema que pronto llevó al pueblo a apoyar a este lineamiento ideológico. Y en 1917 el partido bolchevique toma el poder de Rusia y la gente obviamente apoya a este partido bolchevique. ¿Qué sucede? Lenin, líder del partido bolchevique, fue nombrado presidente del Consejo de Comisaría del Pueblo. ¿Y qué empieza a hacer Lenin? Apenas fue nombrado presidente, empieza a realizar los primeros decretos. Y una de las primeras cosas que hace Lenin es devolver las tierras que habían sido arrebatadas a los campesinos. Les entregó nuevamente las tierras para que ellos puedan empezar a producir y de cierta manera alimentar al pueblo y reactivar la economía. Este gobierno comunista, liderado por los bolcheviques, promulga una nueva constitución. ¿Y qué hacen con esta constitución? Trasladan la capital a Moscú y empiezan a implementar un partido comunista único, es decir, ya no iban a permitir que se creen otros partidos que tengan diferentes lineamientos ideológicos al comunismo. Entonces, así nace la URSS. ¿Qué sucede con Rusia? Cuando ya finaliza la guerra, en el año de 1918, surge en Rusia el Partido Blanco. ¿Qué era este Partido Blanco? Era un partido político que estaba apoyado por las potencias europeas y Estados Unidos que trataron de derrocar al gobierno bolchevique. ¿Por qué? Porque el gobierno bolchevique había permitido que Rusia salga de la guerra y tenía nuevas formas de pensar, nuevos lineamientos a aplicar en el gobierno. Y esto ya no le convenía ni a Estados Unidos, ni a Gran Bretaña, ni a Italia, ni a ningún otro país, ni a Francia. Entonces, estos países empiezan a formar el Partido Blanco para sacar a los bolcheviques. Rusia ahora prácticamente tenía una nueva forma de gobierno. Y es aquí cuando se da una guerra civil y aparece el Ejército Rojo. Este Ejército Rojo prácticamente era un ejército dentro de Rusia que contrarrestó el ataque del Partido Blanco. Lenin empieza a impulsar el comunismo, nacionaliza las industrias, se hace cargo del comercio, empezó a requisar las cosechas para alimentar a los soldados, porque los soldados jugaron un papel muy importante, eran quienes estaban tratando de mantener el orden dentro de su territorio, y en 1921 expulsan a los polacos que habían invadido Rusia. Entonces, mire, una guerra civil que se gesta entre 1918 y 1922. El Ejército Rojo prácticamente estaba conformado por los militares y por las nuevas políticas aplicadas a cargo de Trotsky. El Ejército Blanco, en cambio, eran zaristas. ¿Qué quiere decir zaristas? Eran seguidores de Zar Nicolás, eran seguidores de este personaje que durante muchos años había sido un dictador. Tenemos también que el Ejército Blanco era anti-bolchevique, estaba en contra del partido bolchevique, no podía concebir que el partido bolchevique ahora lidere Rusia, y estuvieron apoyados por las potencias que ya habíamos mencionado. Mire, potencias europeas e incluso Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a estos países no les convenía que Rusia cambie de un sistema a otro porque les iba a generar conflicto. Y es así como, mire, en el año de 1922 los bolcheviques forman un estado federal llamado la Unión de República Socialista Soviética. Rusia deja de llamarse Rusia y se llama Unión de República Socialista Soviética, lo que se le conocerá como la URSS. Y el poder estaba a cargo del Partido Comunista. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando Lenin muere en el año de 1924, se da una lucha por ver quién va a subir al poder.
¿quién va a ocupar el puesto que antes ocupó Lenin? Y sale vencedor Stalin, otro líder del Partido Comunista de los bolcheviques. Stalin sube al poder, queda como jefe supremo de la URSS, como el líder máximo de la URSS, y él empieza a promover la propiedad colectiva de tierras, es decir, empieza a entregar tierras a los campesinos, pero gran parte de lo que ellos produzcan iba a servir para el Estado. El que hace también nacionaliza las empresas, es decir, no permitió que personas particulares se hagan dueñas de las empresas, sino que todas las empresas eran parte del Estado ahora. ¿Qué más hizo? Él empezó a perseguir a sus adversarios, incluso dentro del Partido Comunista. Él persiguió a Trotsky, que fue un líder del Ejército Rojo, empezó a controlar los medios de comunicación, empezó a controlar la prensa escrita, empezó a controlar todo lo que se hablaba en las radios, entre otras cosas. Y mire, esto le sirvió de cierta forma porque logró con éxito en poco tiempo restablecer la economía de la URSS. Y así nosotros podemos decir finalmente que el triunfo soviético, es decir, el triunfo del levantamiento obrero que se crea de los soviets, empieza a tener gran contexto, se siguió organizando y alcanzó una gran influencia ideológica. Así nace el socialismo y con el socialismo crece el sindicalismo. ¿Qué era el sindicalismo? Eran grupos de trabajadores que se agrupaban en sindicatos y que lograron importantes avances. ¿Cuáles fueron los avances que lograron estos trabajadores? Establecieron 8 horas de trabajo diarias, lograron también conseguir la seguridad social, lograron tener el derecho a huelgas y sobre todo que se respete sus organizaciones. Antes, nosotros podemos comparar y decir que el trabajo era muy agotador, trabajaban aproximadamente 12 horas diarias, es decir, la gente se desgastaba. ¿Por qué? Porque tenía que pasar la mayor parte del tiempo en su trabajo y no tenía tiempo para realizar otras cosas. Entonces, con la organización de estos sindicatos se establecen las 8 horas de trabajo y sobre todo se establece la seguridad social y que se respeten sus organizaciones. Perfecto, así hemos terminado nosotros la clase del día de hoy.